La radio, ese medio que durante décadas ha sido la voz de nuestra mañana, está viviendo uno de los momentos más convulsos de su historia. Y es que con la aparición de los podcasts, debido a su flexibilidad y la posibilidad de llegar a nichos muy concretos, está haciendo que cambie el panorama sonoro para siempre. En este reportaje hablaremos con los protagonistas que están viviendo la transformación en primera persona, creadores de podcast y locutores de radio que nos cuentan cómo están viviendo la reinvención del sonido en plena era digital, con muchos datos. En España el podcasting está ganando terreno rápidamente y un segmento clave de esta revolución son los jóvenes. Se sabe que la creación de podcasts ha crecido considerablemente con un total de más de 80.000 podcasts en español producidos hasta el 2022. Por eso vamos a conocer a Marta y Marina, dos jóvenes periodistas malagueñas que llevan años luchando por un sueño, triunfar con su podcast. Bueno, contadme, ¿qué estáis haciendo en un estudio de fotografía? Pues nada, estamos haciendo nuestro podcast que se llama Es lo que toca y nada, nos pillábamos montando el tinglao. ¿Y en qué momento se ocurre montar un podcast? Hombre, pues hace ya más de un año, ¿no? Sí, hicimos un año en diciembre de 2023. Los inicios fueron en la universidad. Lo que pasa es que ya nos independizamos, porque ya pues, tuvimos que volar del nido y nos acogió este estudio de fotos. El podcast en sí es como un producto que gusta y lo están emitiendo en varias radios de aquí, Canal Málaga, en Radio Metropolitana, y la verdad que estamos muy contentos de que guste y que al final radios ya consolidadas pues confíen en nuestro proyecto. ¿Se prima la imagen en el podcast? Muchísimo, sobre todo en tema TikTok, Instagram, de Reels o los vídeos cortos, los clips, se nota muchísimo y la gente lo agradece mucho porque es más estético. No es lo mismo cuando lo hacíamos en la universidad, que no había nada de fondo, a un fondo rosa con luces. Pues ya de por sí te llama más la atención. ¿El trabajo que habéis dedicado y estáis dedicando durante todo este tiempo os sentís recompensadas? ¿Recompensada económicamente? Pues no tanto, porque no hemos recibido nada durante un año y medio en cuanto a dinero. Luego, en cuanto a oportunidades, pues sí, nos han salido programas de tele o de radio. También es una manera de buscar oportunidades. Se da mucha libertad a los creadores, no es como los medios tradicionales de radio y tele, que todo está como todo más cerrado. Y lo del dinero es verdad que es muy complicado, porque al final hay mucha competencia, pero bueno, yo también quiero creer que con la persistencia en algún momento llegará esa recompensa económica. Espero. Esperemos, sí. Acabamos de ver solo una pincelada de la realidad que viven muchos jóvenes periodistas que intentan crear un podcast, pero ¿en qué punto se encuentra el mundo del podcasting según los expertos? Que hemos llegado a un punto en que hemos frivolizado también el tema del podcasting. No por ponerte un micrófono en tu casa hablando con otra persona vas a hacer un buen podcast. Puede salirte algo ingenioso, pero tienes que estar muy bien preparado. Y no todo el mundo puede llegar a la audiencia. Tú no te vas a escuchar, tú no vas a estar media hora de tu vida o una hora entera escuchando un podcast si no te llama la atención. Y bueno, pues hemos encontrado el fenómeno de la pija y la kinky, que me parece bastante curioso. Son dos personas que empezaron en el anonimato y hace poco hicieron una entrevista a Pedro Sánchez. Spotify vio bastante interesante su producto, lo ha profesionalizado, lo ha modernizado, le ha incluido una realización en condiciones, con su iluminación, tiene un guión, ya no van tan a lo loco. Es decir, que un podcast parece que no, pero tiene que estar muy bien preparado. Los jóvenes no solo consumen contenidos, sino que también se están convirtiendo en creadores. Sin embargo, como mencionan algunos estudios, solo una pequeña parte de estos podcasters logran monetizar sus contenidos. Uno de ellos es Andrés, que de momento ha conseguido contar con una marca nacional que patrocina su podcast. Bueno, ¿hace cuánto que te graduaste? Me gradué en 2018 y realmente hoy en día trabajo como director de marketing en una empresa. Lo que pasa es que me ha salido otra cosa que es esta y aquí hago periodismo. Realmente lo que estudié y lo que me gusta. ¿Y por qué decides montar un podcast? Decido porque una marca se pone en contacto conmigo y al conocer bastantes artistas, de haber hecho videoclips, tener ese background un poco, pues deciden confiar en mí y decir vamos a montar un podcast que es lo que queremos hacer, ¿no? Y también da una oportunidad que puedes entrevistar a gente como tú quieras, sin tener que estar encasillado en las reglas, en las normas editoriales de un periódico, de un medio y demás, entonces tú eres un poco como tú mandas. Pues todo esto es como el set en el que grabamos, que aquí están los técnicos, lo que lo hacen posible realmente, porque nosotros no tenemos ni idea al fin y al cabo, nosotros solo nos sentamos y decimos tonterías. ¿Tú crees que los podcasts son una moda? Pienso que no son una moda, que han llegado para quedarse.
Habrá momentos en los que tenga más o menos, igual que en su momento los youtubers o los influencers tienen más o menos, pero yo creo que ya han llegado para... Yo creo que es un nuevo formato, que al final acabará quitando la televisión. Quien dice que los podcasts no dan dinero. Están en lo cierto, al menos hasta que no sea una persona muy reconocida. Hablo sin problema. El podcast este hacerlo son cerca de 1.500, 1.800 euros por programa que grabamos. O sea que ahora mismo la inversión es perdida. ¿Este formato lo podríais hacer en radio, por ejemplo? Sí. De hecho, un ejemplo que creo que en España fue pionero en el mundo de los podcasts fue La Vida Moderna, de Broncano, Ignacio y Queque. Ellos eran gente mayor, entre comillas, y lo que hacían era grabar un programa de radio que luego lo emitían en YouTube, sin cortes, con 2 cámaras, y yo creo que eso ha sido uno de los ejemplos que ha hecho que en España surjan los podcasts. El consumo de podcast en España está en auge. En 2023 se estima que un 48,91% de los oyentes escuchan podcast diariamente, con una media de 9,5 horas semanales dedicadas a este formato. Salimos a la calle con la intención de conocer si los podcasts son una moda pasajera o han llegado para quedarse. Creo que se está poniendo muy de moda y que están saliendo muchas diferentes temáticas para enganchar a la gente. Creo que son una moda, pero que han venido muy bien. Es decir, a la gente nos cuesta pararnos a ver la tele, nos cuesta pararnos a leer un libro. Entonces yo creo que si lo vamos escuchando y vamos haciendo cosas de la vida cotidiana, los vamos a escuchar más. A mí me gusta mucho, la verdad. Creo que es una nueva manera de escuchar, como antiguamente la gente era más de radio y ahora de podcast. Más a tu manera, cuando quieras y lo que quieras. Creo que estamos ante una eclosión de lo sonoro muy interesante, pero también estamos en una burbuja, que eso llegará un momento en que pinche, porque no todo el mundo puede tener un podcast, ni puede ser bueno, ni lo puede escuchar, porque es que sería imposible. Pero al mismo tiempo creo que también eso nos va a servir para recuperar la radio, porque la radio tiene ese pulso de la actualidad y de lo inmediato que no va a tener el podcast, porque aunque se haga en streaming no es lo mismo. Y creo que eso puede ser muy interesante para recuperar el medio sonoro y para que la radio también vuelva a los jóvenes. Más del 50% de los jóvenes de la generación Z han escuchado un podcast en el último año. Y cada vez son más los periodistas, influencers y creadores de contenido que utilizan esta rama para conectar con los más jóvenes. Nosotros hemos quedado con Raquel López, una joven periodista y recién titulada, que ella ha decidido apostar por los medios tradicionales. Tú eres un claro ejemplo, ¿no?, para demostrarle a esos docentes que dicen que el periodismo no tiene salida, que sí la hay, ¿no? Bueno, a ver, claro ejemplo, no sé si llamarme así, pero es verdad que salí de la carrera hace nada, o sea, literalmente el año pasado, y mira, ya tengo la suerte de estar aquí trabajando. Pues este es el estudio de Hoy no salimos del fiesta. Hola. Siendo joven, es raro que no hayas tirado por la rama de los podcasts, que están ahora tan de moda, ¿no? Pues fíjate que me he pensado muchas veces hacerme uno y no lo descarto, ¿eh? El podcast es radio, es otra forma de hacer radio, más son jóvenes que hacen radio al fin y al cabo, entonces el nicho de mercado de los jóvenes lo van a tener, porque entre jóvenes, ¿no?, está el humor, se entienden entre ellos, ciertas cositas, temas que pueden interesarles más que a lo mejor en las radios tradicionales no se tocan, porque se tocan más el palo más serio de las noticias, etcétera, que a lo mejor a una persona joven sí que le interesa, pero también quiere tener su espacio de entretenimiento, que es ahora lo que se lleva. Entonces creo que es una manera de quizás integrar la radio y el podcast, ¿no? Que quizás puede ser el futuro. El programa, sé que lleváis muchas temporadas, sigue siendo la misma estructura, pero ¿ha cambiado algo? Este tipo de programas no se concibe sin imagen. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en... ¿qué más estamos? Estamos en Instagram, estamos en todas las redes sociales, subimos trozos, todos los programas salen en formato podcast, casi todos los programas tienen imagen. La radio quizás sea el medio que más se ha adaptado a los tiempos modernos. La radio sigue formando parte del día a día de los españoles. En 2023, el 54,6% de los españoles se conectaron a este medio, dedicando una media de 92 minutos diarios. ¿Sigue la radio contando con el favor del público? Sí, escucho bastante la radio. Por la mañana la suelo poner y tiene la casi toda la mañana puesta. No, en radio muy poco. Pero en YouTube sí, todos los días. Solemos escuchar radio trabajando, la ponemos mucho. Bueno, y en el coche, porque muchas veces no tengo internet en el móvil, me lo tengo que poner en el coche, no tengo otra cosa mejor que poner. La opinión de la calle queda clara, pero el auge de nuevas plataformas como los podcasts y el streaming plantean nuevos desafíos para las emisoras tradicionales, que intentan adaptarse a un panorama en continua transformación.
Por ello vamos a hablar con Jesús Sánchez, un locutor de Radio Fórmula con más de 2 décadas de experiencia. Y Jesús, en todos estos años, ¿cómo has visto tú la evolución de la radio? La evolución de la radio, ha cambiado un montón, desde el cambio digital hasta la forma de hacer radio, por supuesto también la forma de programarse. Han entrado los podcasts, ha entrado la web, ha cambiado todo. ¿Son los podcasts los rivales directos ahora de la radio? Yo creo que el podcast es un complemento de la radio. La radio es efímera, se hace y desaparece. Si no la oye en el momento ya no la puede oír. Ahora con el podcast se puede oír. Y luego también es un complemento económico, porque se vende 2 veces. Se vende lo que hace en radio y luego se vende en podcast. O sea, el podcast realmente pues se ha estado haciendo toda la vida, desde que existe lo digital, porque, por ejemplo, aquí en los 40 hacíamos programas que luego colgábamos en YouTube. El espacio y la parrilla de cada emisora es súper limitada, entonces no cabe todo lo que se hace en podcast. Y como te decía, no todo lo que se hace en podcast es interesante y tiene salida comercial para la radio. No, un podcast sería como un programa de radio, pero con más tiempo para la investigación y para la elaboración, ya que eso se va a quedar ahí para siempre. Desde que salieron los podcasts ahora se ha desinflado ese futuro de la radio. ¿Por qué? Pues porque la radio es una cosa y los podcasts son otra totalmente y absolutamente distinta. Con nuestra investigación nos ha quedado claro que estamos ante un sector en continua transformación. Los creadores de podcast se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades en un largo camino hacia la rentabilidad de este formato. Quiero creer que con la persistencia en algún momento llegará esa recompensa económica. Y aún así, otros lo tienen muy claro. Pienso que no son una moda, que han llegado para quedarse. Por su lado, la radio navega entre 2 aguas, aunque sigue siendo esencial, ya que, como dicen algunos, la radio quizás sea el medio que más se ha adaptado a los tiempos modernos. Y los locutores de radio quieren dejar muy claro... Yo creo que el podcast es un complemento de la radio. Pero lo que no se dan cuenta es que de esta manera muestran cómo ambos formatos pueden convivir y enriquecer el mundo del audio. Así concluye este reportaje, dejando claro que en esta nueva era digital, la radio y el podcast aún tienen mucho que contar.